Hola, muy buenas tardes. Aquí estamos una vez más abriendo la Biblia, siguiendo con este recorrido que en estos días, por lo menos en esta semana, estamos en el Antiguo Testamento, ¿no es cierto? Terminando ya Gedeón, y ahora estamos con Elsa, porque como esta cita de honor que tenemos, hemos llegado a que ella nos pasee por los distintos profetas, sobre todo profetas menores últimamente. ¿Qué tal, Elsa? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola Silvia, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, Contanos por dónde nos vas a llevar hoy. hoy vamos a tomar al profeta Nahum, que es un profeta del siglo VII antes de Cristo, ¿no? Y es un profeta que dedica su profecía a la ciudad de Nínive. En realidad es el imperio asirio, ¿no? Representado, simbolizado por Nínive. Eh, La semana anterior habíamos tomado el profeta Abdías, ¿no? Con la profecía sobre Edom, es decir, son profetas que dieron profecía fundamentalmente sobre otros países, ¿no? Sobre Claro. países enteros. Y en este caso, un lugar solo, Un lugar Nínive. solo, Nínive, sí. Es un libro que tiene tres capítulos dedicados exclusivamente a Nínive, a la destrucción de Nínive, y hay 2 o 3 versículos que son de esperanza y de vindicación del pueblo de Judá, ¿no? El profeta Nahum es un profeta del siglo VII antes de Cristo. Eh, Solamente su nombre significa consolación, no es un nombre muy consolación, porque es consolación para Judá también, ¿no? Eh, el único dato que nos da la Biblia es que es oriundo de El Cos. No se sabe mucho, por lo menos en lo que yo he podido investigar, dónde estaba ese lugar, pero se piensa que era cerca de Jerusalén, es decir, en el reino de Judá, cerca de Jerusalén. Como habla de la caída de Nínive, y Nínive cayó en el 612 a.C., se entiende que la profecía es anterior, por supuesto, y habría sucedido esta profecía, habría tenido lugar en el tiempo del rey Josías, del Josías. reino de Judá. De cualquier manera, Josías empezó su reinado siendo un niño, siendo realmente un niño muy chiquito, y las reformas tan grandes que hizo Josías después que encontró el libro de la ley, esos son posteriores. De ser así, de haber vivido en el reinado de Josías y haber recibido la profecía del Señor en el reinado de Josías, ha sido contemporáneo de Sofonías y quizás también de un Jeremías muy jovencito, ¿no? Muy jovencito. Esos son los datos que se tienen, pero más que nada los datos se sacan, la caída del reino asirio sí se conoce por los libros históricos, por las investigaciones históricas, arqueológicas, que fue en el año 612. Después vamos a ver, cuando veamos acá el libro, pero ya lo voy a anticipar, que hay un periodo dentro del cual puede haber manifestado esta profecía, porque habla de la caída de Tebas, de la caída de Tebas, la gran ciudad egipcia, y eso de Egipto, y eso sucedió en el año 600, aproximadamente 663, cayó en manos de los asirios. O sea, tenemos un lapso entre el 663 al 612, siempre antes de Cristo, pero se piensa que más que nada cercano al 612, ¿no? Es decir, épocas más modernas. Quería comentar que se trata de una profecía muy dura. Es una profecía de castigo, una profecía de venganza del Señor.
Para eso tenemos que recordar algo con respecto a lo que era el imperio asirio. El imperio asirio se considera uno de los imperios que más crueldad mostraron en el mundo antiguo. La crueldad que tenían con las personas, con los cautivos, con los reinos que ellos dominaban, con el traslado. El imperio asirio conquistó el reino de Israel en el año 722, 721, es decir, 100 años antes de estos momentos, o más de 100 años antes de lo que vamos a tratar hoy. Pero siempre Judá estuvo al límite de caer en sus manos, trataron de invadirla, la sitiaron, por milagro de Dios no fue tomada Jerusalén por los asirios. Pero, ¿qué hacían con las personas? ¿Qué hicieron con los habitantes del reino de Israel? Algunos mataron y a otros se los llevaron a otros pueblos esclavizados. Y en los viajes que hacían, eran unos viajes demostrativos de su poder y de su crueldad, ya que en muchos casos iban torturando a estas personas cautivas, derrotadas, que eran llevadas. Es tremendo. Y por los pueblos, las ciudades por donde pasaban, veían las torturas y veían la muerte de esos prisioneros para que les sirviera a ellos de escarmiento, que no se levantaran contra Siria. Claro. Llegó a decirse que el nombre de Asiria, al escuchar el nombre de Asiria, temblaban los pueblos. Bueno, sí, tremendo, el Señor en un momento les dijo, basta, basta. Les dio, como todos, tuvieron oportunidad de arrepentirse, de haber tomado otro camino, de no haber manifestado esta soberbia, esta violencia y esta extrema crueldad. Por eso desapareció Nínive, desapareció para siempre, ¿no? Y vamos a comenzar leyendo el capítulo 1, versículo 1, dice profecía acerca de Nínive, libro de la visión que tuvo Nahum de Elcos. Manifestación del Señor. El Señor es un Dios celoso y vengador, Señor de la venganza, Señor de la ira. El Señor se venga de sus adversarios, es implacable con sus enemigos. El Señor es lento para la ira, imponente en su fuerza. El Señor no deja a nadie sin castigo. Camina en el huracán y en la tormenta. Las nubes son el polvo de sus pies. Increpa al mar y lo seca. Hace que todos los ríos se evaporen. Los montes Basán y Carmelo pierden su lozanía. El verdor del Líbano se marchita. Ante él tiemblan las montañas y se desmoronan las colinas. Vamos a leer ahora hasta acá y notamos que en realidad es un himno de alabanza al Señor, ¿no? Claro, claro. Ahora, ¿qué figuras, eh? ¿Qué figuras? La de camina en el huracán y la tormenta, las nubes son el polvo de sus pies. Sí. Ese camina en el huracán y en la tormenta me hizo acordar al Salmo 18, que también habla de las nubes, que atraviesa las nubes, y también me hizo acordar de Job, cuando Job le responde, cuando el Señor aparece y le responde a Job, dice, aparece como un torbellino en medio de una tempestad, ¿no? Claro. O sea, está haciendo una descripción, más que nada es un himno de alabanza y también que nos muestra los atributos de Dios. Claro. Dice la soberanía de Dios, en primer término. El Señor es un Dios celoso y vengador, Señor de la venganza, Señor de la ira. El Señor se venga de sus adversarios y es implacable con sus enemigos. ¿Por qué? Porque es un Dios de justicia y no puede dejar de lado la justicia. Cuando ve que no hay ningún signo de arrepentimiento y cada vez
se crece, cada vez se hace más profunda y hay más maldad, entonces él toma el asunto para arreglarlo. Camina en el huracán y en la tormenta. Pero dice también en el versículo 3, el Señor es lento para la ira. La otra característica de atributo grandioso de nuestro Señor, que es paciente. Claro. Les ha dado a todos oportunidades, como se la dio al mismo Judá. Con la destrucción de Nínive, le dio otra oportunidad a Judá, que Judá tampoco la supo aprovechar. Porque los reyes de Judá siguieron en la suya hasta que fueron destruidos por Babilonia, ¿no? Y dice el versículo 13, el Señor es lento para la ira, imponente en su fuerza. El Señor es todopoderoso. El Señor no deja a nadie sin castigo. Y ahí sigue la descripción, donde caminan el huracán y la tormenta. En el versículo 6 dice, ¿quién podrá enfrentarse a su indignación? ¿Quién resistirá el ardor de su ira? Su furor se derrama como fuego. Ante él se resquebrajan las rocas. Ese es el Dios que tiene todo el poder en sus manos. Y vamos al versículo 7, que acá comienza con la destrucción de Nínive, termina ese himno de alabanza al Señor, y dice, bueno es el Señor. Otro atributo del Señor. Bueno es el Señor. Es refugio en el día de la angustia y protector de los que en Él confían. Bien. Y ahora comienza realmente lo que va a pasar con Nínive, ¿no? Después vamos a volver al versículo 7. Pero destruirá a Nínive con una inundación arrasadora. Aún en las tinieblas perseguirá a sus enemigos. ¿Qué traman contra el Señor? Él desbaratará sus planes. La calamidad no se repetirá. Habla de una inundación arrasadora, es decir, que va a terminar con todo. No sabemos si esto es una metáfora, ¿no es cierto?, de destrucción, claro. O como tenía muchos diques, la ciudad de Nínive, y había muchos arroyos, y especialmente un arroyo muy importante que la atravesaba, no sabemos si de alguna manera los babilonios pudieron romper esos diques, penetrar y hacer que la ciudad se inundara. Pero si fue real o fue simbólica de una destrucción absoluta, como realmente sucedió, ¿no? La calamidad no se repetirá. La calamidad se refiere a lo que Asiria hacía. Claro, lo de ellos, la Siria. Lo que Asiria hacía era imperdonable para Dios. Esa crueldad, ese goce. Y el versículo 11 dice, tú, Nínive, engendraste al que trama el mal contra el Señor, al infame consejero. Se entiende que el infame consejero fue el rey que hizo tan grande a Siria, que es Asurbanipal. Asurbanipal fue el rey que hizo gigantesco. Ya venía siendo un imperio muy grande en el tiempo de Sennacherib y eso, pero alcanzó el máximo de desarrollo y de riqueza y de extensión con Asurbanipal. Y si continuamos con el versículo 12, aunque los asirios sean fuertes y numerosos, serán arrancados y morirán. Y a ti, Judá, aunque te he afligido, no volveré a afligirte. Voy a quebrar el yugo que te oprime, es decir, el yugo asirio, que era la amenaza que tenían permanente, ¿no? Voy a romper tus ataduras. Pero acerca de ti, Nínive,
el Señor ha decretado, no tendrás más hijos que perpetúen tu nombre. Extirparé de la casa de tus dioses las imágenes talladas y los ídolos fundidos. Te voy a preparar una tumba porque eres un infame. Oh, es un decreto tremendo, ¿eh? Tremendo, tremendo de la ira del Señor, ¿no? Hay otros profetas que también dieron profecías sobre Nínive. Una de ellas está en Isaías, me parece, Isaías, ahora perdón que me voy a fijar bien, Isaías 10, versículos 12 al 14. Ajá. A ver, tengo acá. Cuando el Señor termine lo que va a hacer contra el monte Sión y contra Jerusalén, Él dirá, castigaré el fruto del orgulloso corazón del rey de Asiria y la arrogancia de sus ojos, porque afirma, esto lo hizo el poder de mi mano, lo hizo mi sabiduría, porque soy inteligente. He cambiado las fronteras de los pueblos, he saqueado sus tesoros, como un guerrero poderoso he derribado a sus reyes. Como quien mete la mano en un nido, me he adueñado de la riqueza de los pueblos. Como quien recoge huevos abandonados, me he apoderado de toda la tierra y no hubo nadie que aleteara ni abriera el pico y chillara. ¡Qué figura de nido! Ahora, esto se refiere a Asiria. Claro, esta es la profecía, parte de la profecía de Isaías contra Asiria, cuya capital era Nínive. Nunca más se levantó Nínive ni Asiria después de esto, ¿no? Acá, pero mira, Isaías también hace una descripción tremenda de la soberbia. Dice, esto lo hizo el poder de mi mano. Sí. La arrogancia de la Asiria, ¿no? Lo hizo mi sabiduría porque soy inteligente. He cambiado las fronteras de los pueblos. He saqueado sus tesoros. Como un guerrero poderoso, he derribado a sus reyes. Si uno Elsa, si uno esto no lo lee correctamente, piensa que Dios es el que está diciendo eso. Pareciera que Dios está diciendo que es inteligente, que Él es el que derriba el poder de los reyes. Sin embargo, en el 12 dice el orgulloso porque afirma 2 puntos, y eso es lo que afirma el rey de Asiria. Ahora, esto es lo que hablamos siempre de leer mal y no entender, ¿sí? Esto no es Dios el que habla. No, es el rey de Asiria y era el espíritu y la conciencia que tenían de ellos mismos, es que ellos eran como dioses. Claro, claro. Ellos tenían armas, ellos eran violentos, ellos eran crueles, ellos eran sembradores del terror. Claro. Entonces por eso dice, como quien mete la mano en un nido, me ha adueñado de la riqueza de los pueblos, porque nadie se atrevía a defenderse, porque sabían que el solo intento tendría un castigo cruel para ejemplarizar, ¿no? Claro. Entonces, dominaban a los pueblos más pequeños, los pudieron dominar, a los reinos más pequeños, y vos fijate que llegaron hasta tocar Egipto. Claro, claro. Entonces no estamos hablando de que solamente tomaban aldeas, fueron un imperio muy grande, muy violento, muy cruel. Y vamos a ir entonces al capítulo 2, y vamos a leer algunos versículos. El profeta le hace una advertencia en el capítulo 2 sobre que ya llega la destrucción. Dice: Nínive, un destructor avanza contra ti. Así que monta guardia en el terraplén. Es decir, un ataque inminente llega, el ataque del Señor. Y a ti, Judá, perdón, estoy leyendo mal. Así que monta guardia en el terraplén, vigila el camino, renueva tus fuerzas, acrecienta tu poder, porque el Señor
restaura la majestad de Jacob como la majestad de Israel, pues los destructores lo han arrasado, han arruinado sus sarmientos. Es decir, con la caída de Asiria se interpreta también como una restauración para Judá, porque dejaba de ser atacada y amenazada y vivir cada día atemorizada por el miedo a los asirios, ¿no? Y sigue describiendo: rojo es el escudo de sus valientes, de púrpura se visten los guerreros, el metal de sus carros brilla como fuego, mientras se alistan para la batalla, y los guerreros agitan sus lanzas. Desaforados corren los carros por las calles, irrumpen con violencia por las plazas. Son como antorchas de fuego, como relámpagos zigzagueantes. Va describiendo el gran ataque contra Nínive que vino de parte de Babilonia. Babilonia había sido por mucho tiempo una provincia, ¿no? Un estado que estaba bajo el dominio de Asiria y fue creciendo, y cuando fue creciendo se levantó contra él y lo destruyó por completo. Claro. Ellos eran los caldeos, ¿no es cierto? De capital Babilonia, pero eran los caldeos. Los caldeos, sí. Estaban al norte, estaban al sur, Babilonia estaba al sur de Asiria. Asiria estaba más al norte. Claro. Pero había llegado hasta Egipto, Asiria. O sea, fue un imperio fabulosamente grande. Dice: convoca el rey de Nínive a sus tropas escogidas, que en su carrera se atropellan. Se lanzan contra la muralla para levantar la barricada, pero se abren las compuertas de los ríos y el palacio se derrumba. Ya está decidido. La ciudad será llevada al exilio. Gimen sus criadas como palomas y se golpean el pecho. Y en el versículo 13 del capítulo 2 dice: pero ahora yo vengo contra ti, afirma el Señor Omnipotente. Reduciré a cenizas tus carros de guerra y mataré a filo de espada a tus leoncillos. Pondré fin en el país a tus rapiñas y no volverá a oírse la voz de tus mensajeros. Es el fin de Asiria, el fin definitivo, ¿no? Y el capítulo 3, fíjate cómo comienza, Silvia. Comienza con un ay, ¿no? Los famosos ayes de los profetas. Ay de la ciudad sedienta de sangre. Esa es una descripción tremenda de una ciudad sangrienta, una ciudad que tiene sed de sangre. Insaciable, acá la va describiendo punto por punto. Insaciable en su rapiña, aferrada a la presa. Se oye el chasquido de los látigos, el estrépito de las ruedas, el galopar de los caballos, el chirrido de los carros, que ya la vienen a atacar, ¿no? Acá empieza una descripción del ataque. Todas esas imágenes son de sonido, ¿eh? Son de sonido fuerte. Tremendo. Es como poesía, aparte, por supuesto, es una revelación de Dios, pero como poesía, cómo está escrito, que parece que uno los escuchara, ¿no? Es impresionante. Sí, y sigue en ese tono hasta que a partir del versículo 14 dice el título que da esta Biblia, la NBI, es Defensa Inútil, porque Nínive no será salvada, ¿no? Dice el versículo 14: abastécete de agua para el asedio, refuerza tus fortificaciones, como una especie de ironía, ¿no? Claro. Métete al barro, pisa la mezcla y moldea los ladrillos, porque allí mismo te consumirá el fuego y te exterminará la espada. Como larva de langosta te devorará. Multiplícate como larva, reprodúcete como langosta, aumentaste tus mercaderes más que las estrellas del cielo. ¿Sí? Mercaderes seguramente que iban a quedarse con lo de los pueblos que ellos juzgaban.
Y en el versículo 18, vamos a pasar al versículo 18, dice, Rey de Asiria, tus pastores están amodorrados, tus tropas escogidas se echaron a dormir. Tu pueblo anda disperso por los montes y no hay quien lo reúna. Tu herida no tiene remedio, tu llaga es incurable. Todos los que sepan lo que te ha pasado celebrarán tu desgracia, pues ¿quién no fue víctima de tu constante maldad? Sí. Es decir, no había nadie, ningún pueblo, ningún extranjero que pudiera lamentar que tuviera una palabra piadosa, Claro. porque el terror que los había hecho pasar había sido de tal magnitud, ¿no? Y volviendo atrás, ya vemos que la destrucción es completa, y quería volver para leer volver a dos versículos del capítulo 1. Uno de ellos es el versículo 15, 1:15, dice, miren, ya se acerca por los montes el que anuncia las buenas nuevas de la victoria, el que proclama la paz. Celebra tus peregrinaciones, Judá, paga tus votos, porque no volverán a invadirte los malvados, pues han sido destruidos por completo. Esta figura del que anuncia las buenas nuevas de victoria sobre Asiria, estaba hablando, ¿no? Esta profecía de Asiria. No debemos olvidar nunca que después vino Babilonia, ¿no? Como imperio dominante. Sobre Asiria. Palabras parecidas tiene Isaías cuando está profetizando contra Babilonia y dice, viene el que anuncia la paz. Es decir, porque Babilonia va a ser derrotada por los persas. Claro, ¿sí? Claro. Bueno, nosotros, ¿cómo hacemos si llevamos esto o queremos llevar esto al Nuevo Testamento? ¿Quién es el que anuncia la paz? Miren, ya se acerca por los montes el que anuncia las buenas nuevas de victoria. Si lo sacamos del espacio en el que estamos hablando, de este año, de esos tiempos, de esos imperios, el que anuncia la paz, el que nos trae paz, es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Nos trae paz, vida eterna y vida con propósito. Entonces, así que es también un canto mesiánico esto, ¿eh? Un canto mesiánico, exactamente, exactamente. Y Pablo lo trata en Romanos. Pablo en Romanos dice, el que anuncia la paz ya llegó. El que anuncia la paz, ¿no? El que anunció la paz. Y quería volver dentro del capítulo 1 a el versículo 7, que también es un versículo esperanzador para el pueblo. En ese momento era para el reino de Judá. Y como nosotros leemos lo que leemos en la palabra, lo trasladamos a nuestro tiempo y a nuestra vida y a nuestro futuro. Entonces, el versículo 7 nos dice, bueno es el Señor. Sabemos que es bueno, sabemos que envió a su Hijo unigénito, a nuestro Señor Jesucristo, para darnos vida, para salvarnos. Es refugio en el día de la angustia. Es decir, en el día de la angustia, en el día del dolor, en el día de sufrimiento, de inseguridades, Él es nuestro refugio seguro. Bien. Y protector de los que en Él confían. Claro. Es decir, protector, es refugio en todas las situaciones que nos toca vivir. Y para eso, ¿qué es lo que se tiene que dar? Que nosotros tengamos confianza. Que nosotros tengamos fe. Si nosotros tenemos fe, le damos a Él la oportunidad de que nos ayude, de que sea refugio, de que sea protector, ¿no? En todos los órdenes de la vida, y especialmente en este tiempo que estamos viviendo, tiempo difícil, ¿no es cierto? En el mundo. Siempre los profetas, esa palabra en medio
los alertas o ya de la palabra definitiva de Dios, pero siempre en el medio hay esas palabras de posibilidad de redención o de salvación, ¿no es cierto? Exactamente. Bien. Bueno, se nos acaba nuestro tiempo. Qué lindo, qué bueno. Este es un libro muy difícil de leer, de manera que esta visión que vos nos das es como para leerlo entendiendo. Y eso Claro. es lo importante con la palabra, leerlo entendiendo. Muy bueno. Elsa, muchas gracias. No, al contrario, es un gusto para mí. Bueno, esperamos entonces que prepares otro profeta poderoso para la próxima semana. Bueno. Gracias. Nos vemos mañana, si Dios quiere, seguiremos trabajando con el Antiguo Testamento y con toda la palabra que Dios nos da. Que Dios lo bendiga. Hasta mañana.